Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Hoy estamos en la sección de analizando productos para el cabello y damos paso al análisis del tratamiento anticaída 100 Men de Lidl, aprovechando la ocasión que seguimos probándolo y en pocas semanas volveremos a mostrar el modelo y los resultados. Y me gustaría aprovechar la ocasión para informar de que disponéis de una lista de reproducción con todos los tratamientos para el cabello que hemos ido probando de Lidl, además de otros supermercados, como ya sabéis, Mercadona, Día, Carrefour, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entre estas listas también encontraréis lo que es la lista de producción de probando productos para el cabello de línea profesional, ya sea porque la utilizo yo personalmente para mis clientas o porque las he ido mostrando para dar a conocer. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia y empezaremos con la información acerca del champú. Contiene sustancias activas de cafeína y taurina. Este último es un regulador del pH de la piel. Además, fortalece el cabello, estimula las raíces debilitadas por la pérdida de cabello hereditario. Además, indica que limpia el cabello suavemente y refresca el cuero cabelludo. Esto se deberá al mentol que contiene. Y por otro lado, debemos recalcar que contiene provitamina B5, que entre los ingredientes lo encontraremos como pantenol, y la vitamina B3, que lo encontraremos como niacinamide, para un cabello fuerte y cuidado. El modo de empleo del champú se basa en aplicar sobre el cabello húmedo, frotar hasta hacer espuma, pero haciendo movimientos circulares con los dedos, como si de un masaje se tratara, ¿vale? Y dejar actuar durante 2 minutos aproximadamente. Esto puede ser que, dependiendo de si te haces una aplicación o dos, esos 2 minutos de exposición puede contar mientras se está haciendo la fricción. Lo digo porque hay gente que no dispone de mucho tiempo y bueno, está bien comentarlo. Y luego hay que aclarar con abundante agua. Esto quiere decir que a la vez que frotamos para hacer lo que es la espuma, es muy recomendable aclarar igualmente, o sea, frotando, ¿vale? Para ejercer esa eliminación 100% del champú. Y para un tratamiento de choque adecuado, este champú se debe aplicar una vez al día, o sea, cada día, digamos, ¿vale? Porque ahora entraremos en materia con la loción. Pero antes vamos a ver la lista de ingredientes que compone el champú anticaída. Aunque voy a recalcar los más interesantes o los más controvertidos. A ver, en primer lugar, el agua, como cualquier producto. Prácticamente es el primer lugar, agua. En segundo, el sulfato, el sodium. Es el encargado de, evidentemente, lavar, dar la sensación de limpieza, llamémoslo así, y también es un componente conservador del champú, por eso su segundo lugar. En tercer lugar encontramos el surfactante hecho de derivados de aceite de coco, pero no quiere decir que tenga origen natural. Por otro lado, no debemos pasar por alto el perfume, pues hay gente sensible a ello y bueno, vemos que está en el quinto lugar. Pero lo más interesante que podemos encontrar en un tratamiento para evitar la caída, para frenar, para paliar la pérdida de cabello, como queramos llamarle, anticaída como tal, es la cafeína, pantenol, mentol y niacinamide. Básicamente porque estamos hablando de activadores de la microcirculación sanguínea y provitamina como puede ser la B5 y la B3. Y este está disponible en un único formato que contiene 250 ml de producto. Ahora pasamos a ver la información acerca del tónico capilar. Con complejo activo de cafeína y anagay, activadores de la circulación sanguínea de origen natural, fortalece, intensifica y cuida el cabello. Además, estimula la raíz del cabello, previniendo así la caída o pérdida. Además, está indicado para combatir la caída hereditaria del cabello. Todo esto lo podemos leer en la información que encontramos en su propia botella o en la cajita de presentación. Aunque yo he decidido ampliar esa información poniendo activadores de circulación sanguínea de origen natural, eso es lo que hace que estimule la raíz del cabello. Y entre sus indicaciones encontramos el modo de empleo del tónico, que dice básicamente aplicar por la mañana y por la noche directamente sobre el cuero cabelludo con ayuda de la boquilla dosificadora. Debemos recalcar que estamos hablando de un tratamiento de choque, por lo tanto no es de extrañar que nos diga aplicar por la mañana y por la noche. Sí que puede ser algo incómodo para ciertas personas, pero bueno, no importa, si lo deseas lo puedes aplicar por la mañana o por la noche, como mejor venga.
Si es en el momento de aplicar el champú, mucho mejor. Bien, después de aplicar el tónico, masajeamos suavemente para activar la microcirculación y no aclaramos con agua. Este tratamiento no se aclara, o sea, no es como el champú aplicamos y aclaramos, y esto lo aplicamos y lo dejamos. Lo que sí recalca el fabricante que hay que dejar secar brevemente antes de peinar como de costumbre. Esto quiere decir que lo aplicamos, esperamos un poquito para que lo absorba y podemos secar como de costumbre. Incluso si utilizamos gomina, espuma, etcétera, lo podemos peinar normal. Y aquí tenemos la lista de ingredientes del tónico anticaída. En primer lugar tenemos el agua y en segundo tenemos un conservador, que no estamos hablando de sodio sino de un alcohol. Tenemos glicerina, que actúa como hidratante y protector de la piel, al igual que el pisum. Pero debemos fijarnos muy bien que también contiene, al igual que el champú, la cafeína, el pantenol, niacinamide, mentol, ácido cítrico, limonene, linalol. Todos estos se basan en ingredientes súper interesantes cuando se trata de cuidar y tratar el cabello. Sobre todo el cuero cabelludo debe de ser muy respetuoso, aunque siempre hay ciertas premisas en si se puede utilizar o no, dependiendo de la calidad de tu piel. Bien, y la loción o el tónico anticaída 100 Men lo encontramos en un solo formato que contiene 150 mililitros de producto. Bien, ahora vamos a entrar en materia de para quién es recomendable. Pues bien, este tratamiento anticaída 100 Men con cafeína está pensado para el género masculino, pues tiene un aroma característico como si un perfume de hombre se tratara. Pero esto no quiere decir que sea recomendable solo para hombres, pues si no hay ningún inconveniente entre el género femenino ese aroma, pues se puede usar porque es lo único que lo caracteriza. Lo que son sus ingredientes son buenos tanto para masculino como femenino, no importa. Luego, por otro lado, también está indicado para alopecia hereditaria, según podemos leer, y así que si has probado otros productos similares y no has obtenido resultados esperados, quizá este tratamiento de Lidl te sea de ayuda. Además que es buen aliado para el cabello y cuero cabelludo graso, pues como hemos estado leyendo, contiene bastantes ingredientes interesantes, y entre ellos, como su fuerte son los activadores de la microcirculación, podría decir que no importa si estás iniciando en la alopecia, tienes una temporada de estrés que evidentemente eso afecta y también visualizamos la caída del cabello. Estamos en temporada, cambios de temporada, como se suele decir, pues eso pasa en los cambios estacionales, también porque evidentemente cambiamos de rutina, de alimentación, etcétera, etcétera, y eso también agrava la pérdida de cabello. Pues yo creo que por probarlo no perdemos nada. E insisto, como hago en muchos de mis vídeos, yo no vendo nada, simplemente recomiendo porque me parece muy interesante compartir toda esta información para quien pueda o quiera, ¿vale? Para quien pueda necesitarlo y quiera adquirir estos conocimientos. Ahora vamos a ver para quién no estaría recomendado, ¿vale? No obstante, como profesional en el sector de peluquería, no recomiendo este tipo de tratamiento a personas con sensibilidad al perfume o al alcohol, ¿vale? Pues es un inconveniente para las pieles sensibles con heridas, con psoriasis, con caspa seborreica. ¿Por qué? Porque puede ser que te ayude a secar esa caspa, en este caso, pero debajo hay heridas y esto puede causar males peores, ¿vale? Por otro lado, sí que es cierto que el perfume, por ejemplo, presente en el tónico, es de baja concentración, ¿vale? Pero en el champú sí que es más concentrado. Esto, pues bueno, si tienes sensibilidad, pues hay mucha gente que no lo soporta, ya no solo en el cuero cabelludo, sino en el olfato. Y aunque esto del perfume, como, bueno, puede que no sea un inconveniente, pero yo creo que no está de más mencionarlo, ¿vale? Bien, además, tampoco es recomendado si tienes el cabello teñido, estás llevando a cabo el método curly, claro está, o te has hecho recientemente algún tratamiento de alisado como el japonés, la queratina o cualquier otro cambio permanente en el pelo, ¿vale? Mejor no abusar de él e incluso no utilizarlo, porque ya hemos visto que su composición puede alterar en cabellos teñidos el color
o si estás haciendo el método curly ni te lo vas a pensar porque no lo vas a utilizar, o si te has hecho un tratamiento alisador es incompatible 100%. Bien, hasta aquí lo que son las recomendaciones y el análisis del champú, y puede ser que os hayáis dado cuenta que no he mencionado nada de los precios. Esto se debe a que la misma página que he puesto al principio, que es esta que estáis viendo, que pone el champú 2,99 y el tónico 3,99, ese fue lo que es el precio normal, digámoslo, ¿vale? Pero cuando yo decidí adquirirlo, comprarlo, fui a Lidl y lo encontré en promoción, que estaba cada uno a 2,99. En resumida, me ahorré 1 euro. Pero este pasado lunes 23 de enero fui a Lidl y me encontré con estos precios: champú anticaída 1,99 y el tónico 2,99. Por lo que lo podéis encontrar a 2 euros más económico que su precio habitual. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos aclarado duditas que hemos estado hablando mediante comentarios en el canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para estar al tanto de cada uno de los vídeos que subimos e informamos. Y hasta la próxima.